y primeramente pues darles siempre las gracias, bendecirlos a todos por estar allí, sacar de su tiempo esta horita que nos queda para aprender del Señor, para prepararnos de todas las formas en la palabra de Dios. Bueno, compañeros, quiero comentarles, seguimos en ese propósito de recaudar alimentos no perecederos para el ancianato Ser Grande. Es un centro de protección para el adulto mayor. Vamos a seguir en esa tarea, por lo menos este mes y este mes de febrero, en lo posible. Y ya miraremos el Señor cuándo nos concede el privilegio para hacer nuestra intervención ya en el campo misionero, ya en el ancianato como tal. Será muy pronto, porque ya la mayoría lo teníamos recaudado desde el año pasado y vamos a completar ya con lo que ellos nos han dicho que necesitan como alimentos para desayuno, para merienda, el tema de la pintura y cosas que les he compartido por el grupo en el cual nos encontramos. Bueno, compañeros, también les envío un cordial saludo a los hermanos de las redes sociales. Es una bendición que a mucha gente está recibiendo a través de las redes sociales. Le damos la gloria a Dios por todas estas cosas que Dios continúa haciendo, que Dios continúa desarrollando. Asimismo, les doy también las gracias a todos porque han sido participantes de toda la parte administrativa. Gracias a las compañeras también que nos ayudan con las actas de recepción, con los certificados de entrega cuando realizamos las donaciones y toda esa labor que es importante como los videos y toda la parte publicitaria que desarrolla la fundación. Gracias a todas por esa gran labor de bendición, los mensajes instructivos y todo lo que cada una aporta a este servicio voluntario, este servicio de amor para buscar el bienestar de la ciudad. Muchas gracias a todos. Sé que todos les gustaría participar en todo, pero es conforme el Señor nos permita, hasta donde el Señor nos permita, y cada cual tiene la oportunidad de sembrar así sea su tiempo para aprender y formarse. Eso también es donación y eso también glorifica a Dios. Entonces, sigamos para adelante, compañeros. Vamos a pedirle a Dios mucho ánimo para que permanezcamos firmes en lo que hemos creído y sigamos siendo esos instrumentos de bendición, siendo esos misioneros que Dios quiere que seamos a nuestro alrededor, que a donde vayamos llevemos el testimonio del amor de Dios, que a donde vayamos nosotros podamos ser esa luz en medio de un pueblo que necesita del amor de Dios, que necesita esas personas de oración, que necesita esas personas serviciales, llenas de amor incondicional para ayudar a los demás. Listo. Quería como decirles esa parte y veo que la compañera no ha podido ingresar todavía a la reunión, pero entonces vamos a iniciar con el punto número 1, que es nuestra oración inicial. Permítame orar por usted, en ese privilegio en este inicio de esta enseñanza. Incline ahí su rostro, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por cada uno de nuestros compañeros. Quiero darte gracias por la vida de Camila Andrea, de Carlos Alberto, de Clara Patricia. Gracias por la vida de Claudia Patricia Almario, de Livia Zambrano. Gracias por Marisa Cristina, por María Zeneida. Gracias, Padre, por la vida de María del Pilar, por la vida de Marta Cecilia, por la vida de doña Miriam Arteaga, de Néstor Camilo. Gracias, Padre, por la vida de Paola Victoria, de Rosamelia, de Yamilet Copete, de Yesenia Murcia y de todos los compañeros que están por conectarse. Quiero darte gracias, Señor, por todos los que nos escuchan en las redes sociales. Gracias por esas vidas que tú alimentas y pastoreas a través de tu palabra, Señor, que esta palabra sea de bendición a todos ellos, que sea parte de su formación integral en el ser y que puedan, Señor, alcanzar el milagro de la salvación, que todos, Padre, podamos llegar al conocimiento de Cristo. Te ruego por nuestra conversión, por nuestra sanidad, por nuestra liberación. Padre, envío esa palabra de sanidad a cualquiera de mis hermanos, de mis compañeras, compañeros que está con alguna dolencia, con alguna enfermedad, con alguna presencia de ansiedad en su alma, en su mente. Padre, hoy enviamos esa palabra de sanidad
por la llaga de Cristo ellos han sido sanados y ordenamos, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que nos has dado, de que sean libres de toda ansiedad, de toda depresión, de todo pensamiento de suicidio, Padre, todo pensamiento de desánimo. Hoy lo echamos fuera, lo reprendemos por el poder de la palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Enviamos ese poder, esa palabra, Señor, que los llena de ánimo, que los llena de amor para seguir adelante, para encontrar el propósito de Dios en cada una de sus vidas, y oramos por esa provisión divina, por esos empleos si no han llegado, oramos por esos trabajos que están pendientes, oramos por esos dineros que no han sido todavía pagados, oramos, Padre, para que se mueva toda bendición en el campo espiritual, Padre. Sabemos que se va a manifestar en el mundo material, Padre. Oramos, Padre, por esos dineros que están retenidos. Oramos, bendito Dios, también por esa salud que nada que avanza. Oramos, Padre, para que la salud sea integral y la bendición llegue en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por la protección de cada uno de nosotros. Oramos por esa bendición de protección, porque Jesucristo nos guarda a todos y el maligno no nos puede tocar. Guárdanos, Padre, de accidentes, de robos, de hurtos y de todo tipo de males. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque sabemos que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Sí, sabemos que Jesucristo nos guarda y no, el mal no nos puede tocar. En el nombre de Cristo Jesús declaramos los aires despejados, las mentes receptivas, los corazones dispuestos para recibir la poderosa palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, compañeros, vamos a continuar porque ya me escribe la hermana que no ha podido ingresar, de las hermanas María del Pilar y el equipo, si le pueden ayudar a la hermana Maribel, enviándole por interno el link para que ella pueda acceder. Les pido ese favor. Listo. El componente temático de hoy, oración inicial, que ya la surtimos, el fruto que glorifica a Dios en el punto 2, que glorifica a Dios nuestro Padre, que se manifiesta en el ser, se manifiesta en el hacer para multiplicar lo que somos, el testimonio transformacional. Y punto 3, oración final. Hace 8 días, compañeros, quedamos aquí en Juan 15:8. Y quiero recordarles que venimos hablando sobre el fruto, sobre el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es el fruto de Dios, es lo que se manifiesta en cada uno de nosotros después de ser, después de trabajar en espiritual mi cuerpo, se manifiesta lo que Dios quiere que se manifieste, que es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios se tiene que manifestar en cosas muy puntuales. Vamos a desarrollar eso. Venimos trabajando en un principio que dice: lo que uno es se evidencia en lo que uno hace. Sí, ese es el principio que desarrollamos derivado de Juan 15:8, que dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho. Mire que dice mucho fruto, y en varios textos habla de mucho fruto. Muchos de los que están aquí en la fundación les sirven al Señor en su congregación, otros les sirven a través de su carrera, de su servicio, del don, del talento, de la habilidad que Dios les dio para servir a los demás. Entonces Dios quiere que eso siga siendo bastante, que sea lo que hagamos en beneficio de los demás sea abundante, para que asimismo sembremos y asimismo recojamos bienestar para nosotros mismos. Y dice: y muestren así que son mis discípulos, es decir, sus servidores voluntarios que desean agradarle, que desean honrarle con todo lo que hacen para él, sirviéndole a la humanidad. Entonces la palabra fruto es la que venimos estudiando, compañeros. Dice del griego 2590, resultar en beneficio, en provecho. Eso significa la palabra fruto. Entonces, Dios nuestro Padre que está en el cielo es glorificado, es decir, es honrado, es exaltado cuando nosotros buscamos el beneficio, el bienestar, el provecho de los demás. Por eso es que cuando llevábamos los mercados y lo entregábamos al encargado en determinado ancianato, ellos daban gloria a Dios. Ellos les decían: gracias, Señor, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique. Ahí está haciendo
nuestro Padre Celestial glorificado a través de las obras que nosotros hacemos. Cuando usted hace un servicio de bendición de manera incondicional, de manera voluntaria, Dios es exaltado. Usted de pronto ha hecho algo para alguien sin pedirle nada a cambio, sin esperar que le pague, simplemente le serviste y esa persona está tan agradecida que te bendice y le da gloria a Dios, porque muchas veces, ay, es que envió un ángel, muchas veces dicen eso. Entonces, mire que Dios es glorificado en todo lo que hacemos de provecho para los demás. Entonces, de esa manera llevamos mucho fruto. Dice obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra internamente, invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Entonces, mire que confirma ese principio bíblico de que lo que uno es se evidencia en lo que uno hace. Y cuando uno está lleno de amor, uno puede servir a los demás de manera incondicional y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso. Entonces vamos a seguir en esas obras, en esos actos. Les aclaro, la palabra de Dios dice que las obras no salvan a nadie, no nos pueden salvar las obras, pero la fe en Cristo Jesús sí nos salva. La fe en la obra que él hizo por el pecado, esa sí nos salva. Y ahora el resultado de ser salvos, de creer en Cristo como Salvador y Señor, ahora sí esa fe produce obras. Esa fe verdadera se evidencia en que uno hace obras de amor de manera incondicional. Ahora sí, lo uno me lleva a lo otro como consecuencia, como resultado de beneficio para la humanidad. Lo que recibí de gracia es lo que vamos a dar de gracia. Y aquí quiero llegar, compañeros, y aquí la hermana María del Pilar nos va a ayudar a leer Lucas 6:43 al 44. Si ya está lista, compañera, adelante con la lectura. Vamos a poner mucho cuidado, porque de aquí se deriva la enseñanza de hoy. Sí, Señor. Amén, mi hermano. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 6, del 43 al 45. No es buen árbol el que da frutos malos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Listo, muchas gracias, compañera. Entonces, mire lo que la hermana María del Pilar nos ha leído. Y aquí Dios, que es el que ha hecho toda la creación y el que conoce todas las cosas, la ciencia y el conocimiento, dice que nos compara a unos árboles. Aquí Cristo estaba dando una parábola de dos tipos de árboles. Uno que produce buen fruto y otro que produce un fruto que no es bueno. Es decir, en la vida física lo conocemos como árbol con frutos que vienen malos, que están podridos por dentro, que no se pueden comer, que uno los destapa por fuera, se ven muy bonitos, pero uno los destapa, los abre y resulta que están negros, con cosas que lo han deteriorado. Entonces la persona cierra y simplemente lo desecha. Entonces mire que ahí Dios nos pone dos tipos de árboles y nos empieza a enseñar de que así es el ser humano que lleva fruto para Dios, que se manifiesta en algo bueno o se manifiesta en algo malo. Si el árbol es malo, se manifiesta en algo malo. Si el árbol es bueno, se va a manifestar en un fruto bueno. Y que por ese fruto que la persona da, por ese fruto que el árbol da, que representa a la persona, entonces va a ser conocido. Entonces, mire que el fruto te da una identidad. ¿Sí? El fruto nos da a ti y a mí una identidad, una identificación, en el caso del árbol bueno, una identificación como hijo de Dios. Entonces, lo que yo soy evidencia lo que yo hago. El beneficio que yo doy le agradará a Dios siempre y cuando yo esté por dentro alineado a lo que es el fruto bueno. Vamos a mirar cuál es ese fruto. Pero aquí de entrada nos dice
que ningún árbol malo va a dar cosa buena, no va a dar un fruto bueno que uno pueda tener un provecho, que uno pueda decir, uy, cuando uno se come un fruto dulce, rico, uno dice, uy, qué mango tan rico, qué manzana tan deliciosa y se la come con gusto. Le está sirviendo de provecho a alguien, está prestando un beneficio. Esa fruta fue para prestar un beneficio, para saciar, para deleitar algún paladar, alguna persona. Dios lo creó para eso, para un beneficio del cuerpo, maravilloso. Pero también hay un árbol que uno ni siquiera puede comer porque al abrirlo está dañado, es un fruto malo. Entonces, cada árbol se conoce, es decir, se evidencia lo que es precisamente por el fruto que lleva. Mire que un árbol de manzanas es un árbol bueno cuando él da manzanas dulces, refrescantes, ¿sí? Trae paz, trae gozo al corazón del que ingiere y digiere ese fruto. Pero tenemos un árbol de mango y ese árbol da los mangos, pero nacen mal, pero son mangos que no se pueden comer porque están podridos, porque están afectados. Entonces ese árbol, todo lo que produce es desechado. Todo lo que nace en él se bota. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí y nos compara a nosotros con esos árboles. El hombre bueno del buen tesoro, es decir, del buen depósito de su corazón, saca lo bueno, ¿sí? Y el hombre malo del mal depósito de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, es decir, de lo que somos en el interior, de la abundancia de lo que hay, sea bueno o malo, de eso va a hablar la boca. Y un ejemplo muy claro, escucha una persona vulgar, escucha una persona que se queja, escucha una persona que es maldiciente, analícela. Si usted la conoce, usted se va a dar cuenta de que como mínimo tiene problemas económicos, de que como mínimo tiene problemas en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque del estado de su alma es lo que sale a su boca. Entonces usted la empieza a identificar. Cuando usted ve una persona que es vulgar, usted una la identifica en lo que es. Ay, esa persona es vulgar. Esa persona es maldiciente. Ay, esa persona sí que se queja, sí que se queja. Y mire que esa persona, regla general, no es agradecida cuando es un árbol malo, es decir, que tiene el depósito de su corazón afectado con amargura, con las cosas que le pasó, con las persecuciones. Entonces el árbol, ese árbol está tan afectado que lo que dice siempre es queja, siempre es reclamo, no es capaz de darle gracias a Dios por el día, por la salud, por la comida, tiene dificultades con eso. Pero el árbol bueno se deleita en acciones de gracia. El árbol bueno reconoce hasta lo más mínimo, como el aire, lo agradece porque es importante para la vida. El agua, importante para la vida. Siempre hay una alabanza, siempre hay un reconocimiento en la persona que da acción de gracia. Entonces, por esos frutos nos conocerán. Por el fruto que damos es evidencia de lo que somos. Recuerda ese principio. Entonces, ahora sí nos vamos a sumergir en qué tipo de fruto es que Dios quiere que se manifieste en nosotros. Y nada más y nada menos que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se debe manifestar en nosotros? El carácter de Jesucristo. Es la vida de Cristo en nosotros, porque Cristo es el modelo de Hijo de Dios que trae complacencia a Dios y Dios quiere que seamos semejantes a Él en todas las cosas hasta que lleguemos a la plenitud de ese varón perfecto que fue Cristo Jesús y que lo es. Entonces, el carácter de Cristo muestra sus cualidades, sus características propias de lo que Él es, ¿sí? De una persona, también de una colectividad. ¿Qué lo distingue? Por su modo de ser y de obrar. ¿Qué distingue el carácter, el ser en el interior? Por su modo de ser y su modo de obrar, su modo de actuar, su modo de accionar. En eso se manifiesta lo que la persona es. Entonces, compañeros, esto yo lo quiero poner como ejemplo a cada uno de ustedes que me escucha ahí en vivo y por redes sociales. ¿Usted que le gusta hacer obras sociales? ¿Usted que le gusta participar en donaciones? ¿A usted que le gusta ir a ayudar, ir a orar por alguien, ir a ayudarle a alguien que no puede hacer las cosas por sí solo, un anciano,
alguien de la tercera edad, usted es el ejemplo de este tipo de fruto. Vamos a revisarlo y vamos a probarlo por la palabra. Usted que le gusta hacer cosas de manera incondicional, sin que nadie le pague o le hagan un reconocimiento, usted lo hace de todo corazón. Usted es el ejemplo en este tipo de árbol que vamos a empezar a desarrollar. Tu carácter viene de Cristo, el servidor de todos los servidores. Él es el servidor que vino a servir y no a ser servido, siendo autoridad, siendo rey de reyes y siendo señor de señores en el cielo y en la tierra. Siendo lo máximo, autoridad vino a servir a la tierra y no a ser servido. La forma de él vivir en el espíritu fue en el servicio de obediencia a su Padre y a la comunidad. Ese fue Cristo, el misionero que vino del cielo a salvar a los pecadores y a enseñarnos una nueva cultura, una cultura de servicio, una cultura que se maneja en el reino de los cielos como el estilo de vida más importante, el servicio de amor incondicional. Entonces, el carácter de Cristo implica el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Sí, Señor. Mire todo lo que se manifiesta en un árbol que tiene frutos buenos. Hagamos de cuenta que somos un árbol de manzana, dulcecito, porque está llena de amor, porque está llena de gozo, está llena de paz, está llena de paciencia, está llena de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Qué rico sería estar con esa persona, qué rico compartir con esa persona, ¿cierto? Qué rico conocer esa persona. Y aquí el modelo de ejemplo es Jesucristo, que tiene todas estas virtudes y en el Espíritu nos las ha impartido a nosotros. Mire que nada tiene que ver lo emocional aquí, nada tiene que ver el alma aquí, aquí tiene que ver todo la dimensión del ser, el Espíritu, la cual vimos desde el año pasado, sus funciones, necesidades y dificultades. ¿Recuerda? Entonces, en el Espíritu es lo que usted es. Ahí está la identidad de Cristo en cada uno de nosotros, los creyentes cristianos. Ahí está la identidad donde revela lo que somos, llenos de amor, de gozo, de paz, etc. Mire que el título comienza diciendo, compañeros, el fruto del Espíritu Santo es. No es que tiene, no, Él es. No es que siente, no. Lo que se siente, lo sentimental, lo emocional está en el alma, que eso es otra dimensión, que en otra época vivíamos de esa forma, en el alma y en el cuerpo, pero ahora en Cristo Jesús vivimos en el Espíritu para manifestar estas virtudes que son posesión del Espíritu. No es algo que se pueda sentir, es algo que se tiene por la venida de Cristo a ser Señor de nuestra vida, porque el Padre y el Hijo vienen a ser morada en ti y en mí cuando ponemos la fe en Cristo Jesús y dejamos entrar a Cristo como Señor y Salvador de nuestro corazón. Entonces viene la posesión del Espíritu. Él viene a poseernos y esto es lo que se manifiesta. ¿Qué contraste le hago aquí? Ustedes muchos han escuchado películas, han escuchado cosas que cuando un espíritu malo, un espíritu inmundo posee a una persona, manifiesta cosas raras, cosas que producen a muchos que no conocen de la autoridad de Dios, produce miedo, produce cosas que uno dice, wow, esa persona está poseída. De uno la identifica. Eso en el caso de un espíritu inmundo, un espíritu malo, ¿cierto? Usa un cuerpo y manifiesta cosas malas. Pero cuando el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, que es un espíritu lleno de amor, de lo que Él es en su esencia, entonces se manifiesta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Cuando Él toma posesión de nosotros, el Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús, entonces se manifiestan estas virtudes como posesión, no como sentimiento, por tanto no dependen de las circunstancias alrededor. ¿Listo? Estos son la característica más grande de que es una posesión y no depende de las circunstancias ni del alma ni del cuerpo, sino del carácter que Cristo ha manifestado en el ser interior. Entonces el amor, compañeros,
Es lo primero, pero se lo voy a dejar para después, para ejemplificárselo. Arranquemos entonces. Una persona con gozo es una persona que su alegría no depende de su estado alrededor o de su estado porque de pronto tiene plata o algo material. No, su alegría viene de Dios. Viene un deleite calmo, viene una calma que sobrepasa todo entendimiento, que tenga todo bien o lo tenga todo mal, su estado no cambia. Él permanece en un deleite calmado, en un deleite de alegría, en un estado de felicidad que no está en las emociones, sino que está en el espíritu. Por eso sus circunstancias no pueden afligirlo. Es decir, y lo he visto en muchos cristianos que aún estando postrados, aún estando en clínica, los he visto llenos de gozo, de manera sobrenatural, y los mismos médicos dicen, pero bueno, él está enfermo, tiene un diagnóstico de muerte, ¿cómo es que puede estar gozoso en este momento? ¿Cómo puede estar tranquilo, tan relajado, persona tan calmada? Cuando una persona normal está triste, llorando, pataleando, ¿sí? Ahí se nota el gozo que es nuestra fortaleza en el espíritu, es el gozo de la salvación y es precisamente primo hermano de la paz, la tranquilidad, la paz, que en el griego es prosperidad, bienestar. Esta palabra me la encontré por todas partes cuando el Señor nos dio el objeto social de buscar el bienestar, buscar la paz de la ciudad. Nos hablaba de esta palabra tan importante, que es una palabra espiritual, que es una virtud de Cristo Jesús en el espíritu y que significa prosperidad, unir, estar unido en todas las cosas a Cristo Jesús. Eso es lo que trae la paz. Estar conforme a la voluntad de Dios, estar es unido a Cristo Jesús, es decir, ser uno solo en Cristo Jesús. Y eso te va a imprimir lo que Él es. Él es príncipe de paz. Todo lo que tiene Cristo se manifiesta en nosotros cuando tomamos posesión de sus virtudes. Él toma posesión cuando lo invitamos a entrar a nuestra vida como Señor y Salvador. Paciencia. Uy, esto sí que no lo tenemos nadie. Yo no le creo si usted me dice que usted tiene paciencia. Por eso es que cuando vivíamos en el alma y en el cuerpo, o sea, sin Dios y sin conocer a Cristo, siempre pasaba algo a nuestro alrededor, una circunstancia, y le pedíamos a Dios, Señor, dame paciencia, porque eso no está en el alma, eso no hace parte del alma ni del cuerpo, eso es una condición del espíritu, es un estado del espíritu, una virtud del espíritu, la paciencia. Dice la capacidad de soportar, aguante. Dice longanimidad, es como una clemencia prolongada, la capacidad de soportar las circunstancias de manera calmada, de manera confiada, de tal manera que uno dice, estamos en la voluntad de Dios a pesar de lo que ha pasado. Porque cuántos que no tuvimos paciencia nos agarramos con alguien en una cola de un banco. ¿Cuánto nos estresamos esperando en la cita médica que nada, que nos llamaban y empezaban a hablar y empezaban a quejarse del servicio y empezaban a decirle cosas a la gente, pero vea que estás hablando por teléfono, que vea que es que no están atendiendo, que ve, esa es la impaciencia manifiesta, es la ausencia de la vida espiritual que es en Cristo Jesús. Pero el que tiene esto activo en el espíritu, compañeros, su reacción es diferente a la natural, su reacción es diferente y activa la naturaleza divina, que es la de la paciencia, la calma, la tranquilidad. Si no ha pasado, si no nos han atendido, el Señor sea glorificado porque por algo Él me tiene aquí. Se nos pinchó una llanta, nos retrasamos, tiene un propósito en Dios, lo voy a tomar con calma, este tiempo lo voy a usar para agradecerle. Sí, cuando los otros están en lo natural, están alegando, están estresados, falta de paciencia, listo, pero yo voy a estar calmado. Eso hace la diferencia, porque tengo al Espíritu Santo y tengo las virtudes de Cristo como posesión. Por adquirir esta enseñanza, tú estás siendo fortalecido en el Espíritu, estás siendo fortalecido en estas virtudes. Y su reacción, su temperamento, que es lo que sigue, va a ser diferente a lo que estás percibiendo a tu alrededor, a lo que estás percibiendo en la circunstancia, y vas a tener en el espíritu calma, diferente a los demás. La gente está estresada, mucho calor, parece que estamos en Barranquilla y se soplan con todo lo que encuentran. Ese es
una impaciencia manifiesta, ausencia de la vida en el espíritu. Y me puede decir usted, venga, y es malo decir que uno tiene calor, es malo. No, no es malo, sino que simplemente te identifica con lo que pasa en tu interior, es lo que te quiero explicar. No es malo que usted diga que tiene calor y se sople estresado, no es malo, no es malo. Pero si hablamos del carácter de Cristo, usted aún el calor, usted está tranquilo aún en el calor. Dice la palabra que ni el sol ni el frío, nada te va a fatigar, es decir, nada te estresa, porque cuando usted anda, usted y yo andamos en el espíritu, usted anda con una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento y eso se manifiesta en el ser para luego hacer. Eso se manifiesta. Yo lo he vivido tranquilo, donde muchos han estado estresados, yo estoy contento, estoy relajado. Sí, está haciendo calor, pero el hecho de yo quejarme no va a cambiar nada. Más bien me pongo a orar, como hacían las compañeras al principio, Señor, que manda la lluvia para que cese el fuego, para que haya frescura y para que el campo produzca su fruto. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En vez de quejarme, voy a hablar con Dios y tranquilo voy a estar siempre. Entonces ahí hace la diferencia. La benignidad significa utilidad, ser útil para beneficio de los demás, siempre sin buscar algo a cambio, siempre incondicional, es la benignidad, excelencia de carácter o presencia. Dice la benignidad es también primo hermano de la bondad, del hecho de ser bueno, de buscar el bienestar. Oiga, en todo hemos encontrado el objeto social de la fundación. En todas estas palabras es la manifestación de un servidor voluntario. En todo hemos encontrado el bienestar, buscar el bienestar de la gente, de la comunidad, sin esperar nada a cambio, nos va a traer bien y por ello recibiremos bendiciones nosotros y nuestra descendencia. Dios se compromete no solo con nosotros, sino con nuestra descendencia. Muchos de ellos, que aunque no están aquí, de esos descendientes, van a recibir bendiciones por el servicio de amor que tú prestas para Dios. Sí, muchos de ellos recogerán muchas cosas gratis, sin haberlas luchado, sin haberlas, porque usted sembró en este tiempo el amor de Dios para su descendencia y para usted la bendición de Dios alcanza para todos, para todas las generaciones. Por eso no me da miedo decirle lo que le estoy diciendo, lo que está en la Biblia. Bondad. La persona bondadosa tiene la virtud de ser benéfica y eso se manifiesta en el servidor, en la fundación, la hermosa bendición de Dios. Yo lo vi, todas estas virtudes las vi, no solamente en las donaciones cuando ustedes envían las donaciones de corazón, sino que lo vi cuando fuimos al ancianato. Claro, hablar con esos ancianos, tratarlos como si fueran nuestros padres, hacerles un masaje. Yo todo eso lo vi en ustedes y los admiro, porque todas estas virtudes las vi manifestadas en cada uno de ustedes. La virtud de ser benéfico para otros, esa es la bondad. El hecho de yo poderle hacer un servicio, prestar un servicio a alguien sin cobrarle, sin esperar nada a cambio. Obvio, en su trabajo, el trabajador es digno de su salario, dice la palabra, pero hay un servicio para Dios que se hace gratis en lo natural, pero que en lo espiritual es una siembra que produce pago para generaciones postreras, para mí y para generaciones postreras. Mire que en lo material, cuando usted hace algo gratis para alguien, de corazón, sin esperar nada a cambio, sin cobrarle, usted está sembrando en el mundo espiritual bendiciones espirituales y materiales. Algo que me llamaba la atención, que me decía el Señor, que nos transportó el día que fuimos al ancianato, la misericordia de Jesús. Él no es conocedor, no es convertido, pero Dios le dio entendimiento y nos dijo, ustedes van a hacer esa obra, ustedes deben de tener mucha salud, ustedes deben de ser muy bendecidos en las cosas inmateriales. Y me dijo, ustedes deben de tener una salud impresionante. Así me dijo, porque él relacionó el servicio de amor para los demás con la salud. Y eso era lo que me mostraba Dios en el bienestar. Cuando uno hace una obra para alguien de manera gratis, está sembrando salud y cosas espirituales para ti y para mí y para tu descendencia. Salud, bienestar, paz, todo eso se empieza a manifestar. Vea, con decirle que cuando usted participa en una actividad benéfica como esta, o en una iglesia o en una fundación, Dios empieza a bendecirlo de manera sobrenatural. Platas
que estuvieron retenidas, cosas que se dieron por perdidas, cosas que se te olvidaron, Dios te las empieza a dar. Se empieza a llegar dineros de manera extraordinaria que usted no esperaba, que no estaban en las peticiones. Empiezan a llegar bendiciones que usted no comprendía y usted empieza a glorificar a Dios porque Dios está vivo y a Él le servimos. Quiero dejarle eso allí como paréntesis. La otra virtud, la fe. Esta también es muy buena. Persuasión, es decir, credibilidad. La enseñanza bíblica siembra credibilidad. Cuando usted le explican algo, usted empieza a conocer y a creer. Pero aquí la palabra fe significa convicción en la verdad del evangelio, la veracidad de Dios o de un maestro del evangelio, por expectación, confianza en Cristo para salvación. La fe es una virtud de Dios, es una posesión del Espíritu para poder confiar nuestro bienestar integral a Cristo Jesús. Es decir, Él se encarga, Él responde por nosotros porque Él nos compró a precio de sangre. Listo. Constancia en tal profesión, es decir, en la fe, es constancia en tal profesión, por extensión, el sistema de verdad del Evangelio en sí mismo. La fe significa fidelidad, fiel, gracia. Todo eso abarca esta virtud. Entonces, cuando nosotros hacemos una obra benéfica, lo hacemos por fe, lo hacemos porque tenemos confianza en Cristo y en su modelo de servidor de amor que nos dejó aquí en la tierra, como esos misioneros que no solamente se encierran en una iglesia, sino que salen como Cristo salía a enseñar en la sinagoga y salía a hacer la obra, a sanar, él salía a darle vista a los ciegos, tenían hambre, multiplicaba los panes, era un trabajador social tremendo, con milagros, prodigios y señales. Entonces, vamos a seguir esas pisadas por la fe en Cristo Jesús. Mansedumbre. La palabra mansedumbre significa gentileza, el ser gentil, amable, el ser humilde, tener la capacidad de tratar bien a las personas, de tratarlas decorosamente, hacerlas sentir importantes. Esa es la mansedumbre que se manifiesta como virtud del fruto de la vida en el Espíritu. ¿Listo? Templanza. Esta sí no la tenemos ni en el alma ni en el cuerpo. Templanza significa dominio propio. Imagínense, dominio propio por expectación, continencia, es decir, se contiene, es capaz de contenerse de lo malo y de los apetitos que le exige el alma y el cuerpo. Cuando usted está en el espíritu, usted puede frenarse a hacer algo malo, usted puede detenerse, no voy a comer eso porque me hace daño. Pero cuando usted no está en el espíritu y vive en el alma conforme a los apetitos del cuerpo, usted, aunque el médico le diga que no puede comer tales alimentos, usted los come, porque no tiene dominio propio, porque su alma, su deseo y su pasión le ganan la batalla interna y la exigencia del cuerpo, que usted no puede vivir sin tal alimento, eso le gana aunque el médico se lo prohibiera. Entonces mire que ahí hay la diferencia, la persona del espíritu, Dios le da esta virtud de tener templanza, es decir, tiene dominio propio para decirle no al pecado, decirle no a la comida que te destruye, a la comida que te corta la vida, que te acorta la vida, que te lleva a afectar tu salud. Usted es capaz de decirle que no por el poder que Dios le da como virtud del Espíritu. Es muy importante esta virtud, pero todo eso se desarrolla cuando usted tiene comunión con Dios. Si usted pasa tiempo con Dios, entonces Dios le imparte de su carácter. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Si hay alguien que quiere participar hasta allí, lo puede hacer. Me levanta la mano virtualmente y puede intervenir, compañeros. Hasta aquí quiero concluir en estas dos cosas. Ahora sí le paso el árbol malo y el árbol bueno. ¿Qué se manifiesta en el árbol malo y qué se manifiesta en el árbol bueno? ¿Qué se manifiesta en una persona de Dios, que es verdadero hijo de Dios, que se manifestó el hijo de Dios en él? ¿Y qué se manifiesta en el hombre natural? Listo, quiero ponerle ese contraste. Aquí ahora sí clarito, se lo pongo en la pantalla. Entonces le pongo el árbol malo, la persona que tiene un corazón que es árbol malo, que no produce fruto, pero produce obras de la carne. ¿Qué es la carne en la Biblia? Son las pasiones y deseos gobernando en el ser de la persona. Es decir, el alma gobernando en asociación
con el cuerpo. Esa es la carne. Adelante, mi hermana María Cristina, con su intervención. Bueno, bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pues quería aportar, hermanos, pues que para llegar al fruto hay un proceso, ¿no? Para un árbol poder dar fruto, primero fue una semilla. Estamos en este proceso cada día más de conocer más a nuestro Padre Celestial, de que Él nos perfeccione para poder dar esos frutos, ese fruto que Él quiere, ¿no? Con sus virtudes. Entonces, todo empieza con una semilla. Pues si esa semilla es mala, obviamente desde un comienzo ese árbol no va a germinar algo bueno. También tiene que tener un cuidado y ese es el proceso en el que nosotros estamos, cada día más para que ese árbol se vuelva en un buen árbol, ¿no? Cómo regarlo, cómo abonarlo. Y eso es como lo que aprendemos, lo que vemos, cómo el Señor nos va edificando a través de su palabra cuando nosotros nos dejamos perfeccionar por Él, para que más adelante nosotros tengamos esa identidad como hijos de Dios y podamos dar ese fruto. O sea, esa similitud allí con el árbol es ese crecimiento que el Señor paso a paso y cada día nos va dando en Él, ¿no? Nos va capacitando para poder dar ese fruto que Él quiere que nosotros demos en la vida. Entonces, cada día es un proceso de eso, de que el Señor nos limpie cada día más, ese árbol, lo que esté mal en nosotros, que el Señor nos corrija, permitirle que nos corrija, que nos edifique cada día más y para que lleguemos a dar ese fruto excelente, ese fruto para nuestro Padre Celestial y para nuestro prójimo, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Entonces, que nos dejemos moldear en ese conocimiento del Señor, en poder dar ese fruto excelente para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Esa sería la intervención, hermanos. Excelente, compañera. Muchas gracias. Adelante, mi hermana Paola Victoria, con su participación. Gracias, mi hermano. Bueno, pues nosotros somos llamados a ser imitadores del mejor ejemplo que tenemos, que nuestro Señor Jesús. Y pues todo ese fruto del Espíritu, el mejor ejemplo nos lo dio Él. Y tenemos pues que identificar, reconocer y confesarle a Dios que toda obra de la carne que nos aleja de eso, de ese fruto, se lo confesemos a Dios y le entreguemos, Señor, si todavía el mal genio me domina, quítalo de mi vida, Señor. Si la impaciencia todavía está en mi vida, reconocerlo y entregárselo a mi Dios. Yo, por ejemplo, doy un testimonio con mis hijos. Yo tengo niños chiquitos y a veces los niños molestan, gritan y llega uno trasnochado y uno quisiera como dormir, descansar. Y le pido al Señor, dame paciencia para no enojarme y gritarles y hacer cosas que dañen la integridad de mis niños. Entonces, gloria a Dios, mi Dios me está formando en esa paciencia con ellos, porque los niños también les enseño a ellos ese fruto del Espíritu Santo de Dios, porque ellos a veces pelean por un juguete o algo, entonces les estoy ahí enseñando la paz, el amor, la benignidad, que se hagan el bien el uno al otro, no estén compitiendo que esto es mío, esto no. Y entonces, mire, gloria a Dios, toda esta semana he trabajado con ellos sobre el fruto y le estaba diciendo a mi esposo, mira, qué bendición, que toda esta semana le estaba hablando a los niños y esta noche estamos reforzando ese entendimiento para la gloria de Dios. Gloria a Dios, mi hermana. Muchas gracias, excelente. Listo, muchas gracias, compañeros. Esas intervenciones son importantísimas para enriquecer la enseñanza. Y aquí tenemos las obras de la carne. Ahí ya vamos a hablar de la dimensión del ser, el alma. Y ahí es donde la compañera nos ayudó mucho también, que intervino, que el alma tiene semilla, o sea una semilla mala, o sea una semilla buena. La semilla mala la adquirimos en el alma desde nuestros antepasados. Hay cosas que se arrastran, es lo que se llama la iniquidad, la transmisión del pecado
de padres a hijos y de generación en generación. Hay una semilla que viene en la genética y hay otra semilla que nace por las primeras experiencias, es decir, las malas experiencias en tu casa, en tus padres, el rechazo que viviste, aún en el vientre de la madre, en adelante, ahí hay unas experiencias primarias que la Biblia también le llama improntas o primera experiencia. Entonces, ahí el alma empieza a ser afectada para que ella desarrolle lo que es, como le sembraron enemistad, rencor y de todo lo malo. Entonces eso es lo que ella desarrolla durante la etapa de crecimiento en la vida. Entonces esa semilla creció en ese corazón que no estaba bajo el gobierno espiritual, que no conocía de Dios y que no tiene dimensión del espíritu porque no ha nacido de nuevo. Entonces todos, sin excepción de nadie, todos, solo el único es Cristo, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la mujer, pero el resto, todos los que hemos nacido de hombre y mujer, tenemos alguna o todas o algunas de estas manifestaciones en su alma, en su alma. Entonces, ¿qué se manifestó en el alma que no conoce de Dios y que necesita salvación, que necesita nacer de nuevo para que pueda pasar a la dimensión del Espíritu cuando tenga fe en Cristo Jesús? Cuando tenga fe en Cristo Jesús, Dios le da el privilegio, de Dios le hace un milagro de nacer de nuevo ahora en el Espíritu, porque el alma sin Dios y sin ley manifiesta estas obras de la carne. Son obras producto de lo que ella es, desobediente a Dios. Entonces empezó la manifestación de la naturaleza adámica y caída en el ser humano. Entonces no hay hombre, no hay persona, no hay mujer que no manifieste una o algunas o todas de estas obras de la carne. Por eso tenemos un mandamiento y es darle muerte, empezar a hacer un trabajo de transformación en el alma, de cambio por la mano del Espíritu Santo. No es nuestra fuerza, porque no lo podríamos hacer. Entonces miremos este árbol que ya está en la dimensión del alma, que nace aquí en la tierra, sin conexión con Dios, manifiesta durante su vida estas obras de la carne. Y usted las va a poder identificar si a la fecha todavía se le manifiestan. Y hay gente que aún estando en Cristo Jesús, a veces deja que ese registro prevalezca aún teniendo una nueva naturaleza. Entonces hay que fortalecer el espíritu para que se enseñoree del ser, mande el espíritu y el alma sea sana, limpia y libre y el cuerpo llevado a una transformación. Entonces la enemistad, compañeros, la enemistad es importante que revisemos la enemistad, revisemos los pleitos, revisemos los celos. ¿Qué se está manifestando en ti y en mí? ¿Qué se manifiesta? Bueno, arranquemos con el principio de saber qué es lo que está pasando en nuestra vida. La enemistad es lo contrario a la amistad, al relacionamiento, al compañerismo. La enemistad es primo hermano del pleito, es un pecado relacional que va en contra de amar al prójimo. Entonces, todas estas manifestaciones de este primer lado de obra de la carne es un árbol que tiene semilla y esa semilla estuvo afectada. Perdóneme que le diga ese término, estuvo podrida. No, nadie puede comer de ella, sino que al contrario choca y forma pleitos. Entonces la enemistad, el pleito van de la mano, van allí de la mano. Y quiero decirles, compañeros, que todas estas cosas, como la enemistad, es una hostilidad. Por ejemplo, la enemistad es una hostilidad en razón a oposición. Yo me le opongo a alguien porque no considero que él tenga razón, ya lo empiezo a aborrecer, empiezo a evitarlo, empiezo a relacionarme con él porque estoy contrario a quererme relacionar con él. No estoy de acuerdo con su pensamiento, no lo acepto. Ahí hay una manifestación del rechazo. Es la raíz de los pecados relacionales. Y esto todo se manifiesta cuando la persona vive en el alma, en las pasiones y deseos, cuando no ha nacido de nuevo, cuando no tiene comunión con Dios, se manifiestan
estas afectaciones del alma, esta manifestación de las obras que están en el alma caída y adámica. La enemistad es una de ellas, producida por un rechazo muy fuerte. Esa es la emoción más fuerte que vive el alma en sus primeras experiencias. Ahí nace la enemistad. Ahora el pleito también tiene su origen en el rechazo que quizás vivió en sus antepasados o aún desde el vientre o aún desde que estaba pequeño. Lo rechazaron, prefirieron a otro, lo regalaron sus padres, etc. Tantas cosas que puede haber vivido una persona sin Dios en el alma, que solo sabe ella lo que sufrió. Son afectaciones que se manifiestan y se vuelven obras manifiestas de la carne. Dice, los pleitos, pelea. La anterior es hostilidad, no estar de acuerdo con alguien, rechazarlo por lo que es, por lo que piensa, no lo acepto, lo aborrezco, lo repudio, ¿sí? Tengo mala disposición de ánimo con él, la enemistad. Hasta ahí no lo he tocado, hasta ahí es lo que siento, está en el alma, en lo que siento, está una emoción afectada, desestabilizada con alguien, hasta ahí lo que siento. Pero ya el pleito me lleva a la pelea, ya me lleva a agarrarme con él, o de palabras o a lo físico, a las manos o a las cachetadas, o ya nos agarramos. Ahí ya está el pleito, ya hay una lucha, una contención, ya hay algo contencioso en lo físico, trascendió de lo que es el alma, lo manifestó en lo físico y se agarraron porque se aborrecen. Ahí es cuando hay una pelea, un tropel de unos con otros, dándose puños y todo eso. Ahí yo creo que usted me entiende. Los celos, mire que estos son pecados que están vinculados a la vida de relación, en nuestra relación con los hermanos, con las personas, con el prójimo, aún sin conocerlo y aún siendo conocido. Los celos, todas estas obras de la carne, hay demonios detrás. Compañeros, no se los puedo negar porque está en la Biblia. Hay demonios detrás de estas obras de la carne, espíritus inmundos, o a través de influencia, es decir, alrededor, no están adentro, pero lo influencian, alrededor la mente, las emociones, la voluntad, influencia, o a través de opresión o a través de posesión. Esa es la forma de trabajar de los espíritus engañadores, espíritus inmundos, que trabajan cuando el alma está afectada, apartada de Dios, no ha nacido de nuevo y que tiene este tipo de influencia. Entonces los celos es muy típico para traer contienda, por ejemplo, a un hogar, o contienda entre relaciones personales. Los celos son primos hermanos de la envidia. Los celos, en el griego, dice en sentido desfavorable o en sentido favorable, siente un ardor, los celos, como un esposo figurativamente, o de un enemigo, malicia, solicitud, envidia, hervor, cuando te dan celos, cuando eligieron a otro y no te eligieron a ti, sentir rechazo porque estás afectada con el rechazo. Ahí hay una raíz que nace en el alma afectada, los celos. En algún momento hubo un rechazo, hubo una situación emocional muy fuerte y una de ellas es el rechazo. Siente celos de perder lo que tiene, siente ya la envidia es por lo que otro tiene, por las cosas que otro tiene y él no las tiene, ya hay envidia, pero siento celos también cuando siento amenaza de lo mío, cuando siento que voy a perder lo mío, una mujer, en el caso de la mujer, el esposo, siento que me lo van a quitar, lo persigo, lo jodo, lo molesto, perdón que use esas palabras, pero le reviso hasta los calcetines, le reviso el celular. Esa persona no tiene la paz de Cristo Jesús para decir, Dios, por mis oraciones, protege todo lo que tengo. La persona en el espíritu descansa, vive tranquila, porque vive confiada en el poder de Dios. Que si ella da buen testimonio en el hogar, si él da buen testimonio en el hogar, el maligno no le toca nada y no lo puede perder, porque Dios fue quien se lo dio. Si tiene esa fe, esa virtud del espíritu, no va a tener problema, va a tener paz. Pero si está sin conectividad con Dios, entonces los celos la pueden matar, le pueden acabar la relación y se vuelve una relación, un calvario, se vuelve, sea de amistad, sea de esposos, conyugal, se vuelve un calvario y son parte de las obras de la carne. Almas afectadas, compañeros, almas influenciadas, oprimidas o poseídas por espíritus inmundos. Cualquiera de las tres puede ser. Y ahí va también algo que se encadena, que es la ira.
que ya la ira es una pasión llevada al extremo, como respirando fuerte, ya es una explosión de ardor, de furor. La persona que tiene ira, ella es apasionada, en un momento está contenta, pero de un momento a otro explota en temperamento, carácter destructivo y de pelea y de contienda, ya se mezcla todo en la ira. En respirar fuerte, hay gente que se pone roja, se agita cuando le da ira. Esa es una manifestación de las obras de la carne. Hay influencia, opresión o posesión, cualquiera de las tres, de los espíritus inmundos que tienen derecho legal por el alma estar afectada, sin Dios y sin ley. Contiendas también. La contienda aquí en el griego es intriga, la persona que es intrigosa, facción, contención, primo hermano de los contenciosos, la contienda, y la palabra cumbre de la contienda, la división. La división es la manifestación precisamente de un alma afectada, llena de rechazo. Adelante, mi hermana María del Pilar. Gracias, mi hermano. Mírate que mirando pues aquí lo que estás hablando, veía, bueno, los celos y van conectados, ¿no? Como la ira, porque la gente que tiene esos celos se llena de ira y se conecta con el homicidio, porque se ha visto que por celos llega la ira y asesina al esposo o a la esposa o al amigo o algo. Entonces estaba mirando eso, que se conectan, todas se conectan. Todas se conectan. Una cosa nos lleva a la otra. Sí, señora. Excelente, mi hermana María del Pilar. Una cosa nos lleva a la otra y como que la persona se va degradando, como que la persona va de mal en peor, porque está entregada a los demonios, está entregada a los derechos legales de los espíritus inmundos, y este es el trabajo que ellos hacen con el alma afectada que no ha realizado una sanidad interior o liberación, la llevan a la condenación a través de la manifestación de todo este fruto dañino, este fruto perdido, un árbol malo que tiene un corazón afectado por sus primeras experiencias o buscar en sus antepasados, también cosas que se arrastran de estas que necesitamos seguir estudiando. Compañeros, esto es tan importante para la vida, que sea lo que uno sea doctor, sea médico, sea arquitecto, o aún si es una persona sencilla que de pronto no tuvo la oportunidad de estudiar, sea quien seas, grande, pequeño, mediano, anciano, joven, todas las personas necesitan conocer esto, necesitan saber esto, porque el alma es la que se pierde o la que se salva. Si nos morimos sin Cristo, el alma se pierde en todas las manifestaciones de las obras de la carne. Se pierde el alma, se condena, porque estas cosas de alguna u otra manera cada uno de nosotros la manifestamos en uno u otro sentido, en un nivel o en otro. Todos hemos tenido relación con alguna de estas cosas y no lo podemos negar porque la Biblia es veraz, la Biblia lo asegura que es así y Dios no se equivoca nunca. Entonces, el alma hay que llevarla a una sanidad interior y a una transformación. Por eso se necesita estar en el Espíritu, en Cristo, para poder hacer el proceso. Si no estamos en Cristo, que es la fuente de libertad, de sanidad y verdaderamente de una completa sanidad y libertad, si no estamos en Cristo, nada podemos hacer. Pero si estamos en Cristo y en la fe, aprendiendo de su palabra, vamos a poder ser libres, porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero entonces sigamos estudiando esto, porque esto está en el ser, en lo que la persona es, en la identidad de la persona. La que no es de Cristo manifiesta estas cosas y hay una mezcla ahí de religiosidad, de paganismo, de moralidad, pero no está en el Espíritu. Entonces ahí vas a aprender a conocer el que es verdaderamente de Dios y el que no es de Dios. Hay gente que dice que es de Dios, que va a la iglesia, que aún sirve, que ayuna, pero manifiesta obras de la carne. Ahí usted identifica que verdaderamente esa persona no da fruto que glorifica a Dios. Pero cuando usted ve a la persona cambiada, transformada, antes era explosiva, ahora la ve tranquila, fiel, servicial, dándole amor a los demás, usted ve el cambio de una, usted dice, uy, esta persona se manifestó el fruto que glorifica a Dios. Entonces vamos a seguir estudiando estos dos árboles, estos dos tipos de almas, de corazones, de personas, para poder seguir identificando qué es lo que pasa en mi proceso personal, qué de estas definiciones de obras de la carne yo todavía manifiesto y que tengo que ser sanada, que tengo que ser sanado, que tengo que compartir con Dios
para que Él me ayude a superar eso, que me sane, que me limpie, que me transforme. Tengo que buscarlo, pero tengo que primero conocerlo. Si lo conozco, lo identifico. Si lo aprendo, si alguien me lo enseña, lo puedo identificar. Pero si estoy en ignorancia, nada de esto lo puedo saber y por tanto no puedo disfrutarlo y salvarme. Entonces necesito salvarme conociendo de Cristo Jesús y sus virtudes. ¿Listo? A lo cual hemos sido llamados a anunciar. Entonces le doy aquí el momento para que usted incline su rostro y permitamos que Dios nos siga enseñando. Gracias a todos por estar ahí fieles, bendecidos, por estar allí escuchando atentos, darnos de su tiempo, prestarnos sus oídos. Le agradezco con todo el corazón y deseo que Dios los bendiga en gran manera. Aquí le doy la palabra a la compañera Paola Andrea, que nos va a despedir en oración. Que Dios les bendiga a todos en Cristo Jesús. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. ¿Estás por allí, compañera Paola? Sí, mi hermano. Amén. Gloria a Dios por esta enseñanza. A todos, muchas gracias por esa disposición de sus corazones, de querer avanzar en el perfeccionamiento para la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Bueno, que sea mi Dios desbaratando y quitando en nuestras vidas toda obra de la carne. Bueno, nos despedimos en bendición. Gracias, Señor, por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das en tu presencia, Señor. Sabemos que tú haces el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y eres tú quien nos convence, y eres tú quien nos lleva a toda verdad, Señor. Con tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú apartándonos del maligno, Señor, porque sabemos que el maligno lo único que quiere es el mal para nuestras vidas, Señor. Pero en los brazos de papá siempre vamos a encontrar bienestar, Señor, porque lo único que quiere es el bienestar para todos, Señor. Que lleguemos a esa verdad, Señor, a esa luz admirable. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando en cada corazón de mis compañeros, de los voluntarios de la hermosa Fundación de Dios. Que seas tú, Señor, convenciéndonos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a llegar a esa verdad que nos ofrece en nuestro Señor Jesús. En cada palabra que recibimos cada lunes, Señor, sea atesorada en nuestros corazones y sea puesta por obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de mi Señor Jesucristo, los bendigo a cada uno de ustedes, a ustedes, sus familias, sus hijos, sus hogares, sus empleos, Señor, su salud, Señor. Que seas tú cuidando de su entrada y su salida, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí. En el nombre de mi Señor Jesucristo, declaramos esta semana en bendición, para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Una feliz noche. Muchas bendiciones. Amén. Muchas Muchas gracias por la información. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche.